Hola, buenos días en algunas partes del mundo, buenas tardes en otras partes del mundo y buenas noches también supongo en otras partes. ¿No? Una de las cosas que hemos ampliado es la noción de los distintos tiempos sobrepuestos en esta pandemia y también porque hemos logrado habitar un espacio que es un espacio virtual, un espacio que a veces nos parece un poco alienado y ajeno, pero también que nos promete y nos ofrece unas oportunidades espectaculares. Entre ellas está la de poder encontrarnos con amigos y también poder encontrarnos con escritores que no están con nosotros en la ciudad de Santiago, que es donde se hace la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Eh, por ejemplo, autores como los que vamos a escuchar hoy. Hoy día tenemos una invitada muy particular. Ella es Verónica Gerber Bisecchi. Ella es de Ciudad de México. Ella tiene la elegancia de presentarse como una artista visual que escribe. Y un paréntesis, yo creo que no hay nada más visual y artístico que el hecho de escribir desde el inicio de la escritura. Así que uh, cuando leo yo a Verónica Gerber, estoy viendo una persona que está pensando en el lenguaje desde una noción de origen. Ella es licenciada en artes plásticas, luego estudió una maestría en historia del arte y es autora de ensayos, de novelas, de cuentos y también de poesía, pero también es conocida por una obra que transita por todos esos géneros, una obra que no solamente cruza esas fronteras, sino que también las diluye. Su obra ha sido traducida a distintos idiomas. El libro Conjunto Vacío, que es este que tengo aquí conmigo en este minuto, este libro recibió un premio, que es el Premio Internacional Aura Estrada. Un saludo ahí para Francisco Goldman, que también él ha estado en nuestra cátedra, así que ahí de nuevo otro enlace. Y también es autora de otros libros como Otra Mirada, Palabras Migrantes, Otro Día, que es un libro de poemas, y La Compañía. Y bueno, como es costumbre, nosotros le pedimos a un escritor local que haga la suerte de guía, de entrada a la obra de nuestra invitada. Y hoy día tenemos un programa doble de mucha calidad, porque quien nos acompaña en esta calidad de presentadora es Nona Fernández. Ella es actriz, es guionista y es escritora. Ella es autora de una serie de libros, voy a nombrar algunos, por ejemplo, el volumen de cuentos El Cielo, o las novelas Mapocho, La Dimensión Desconocida. En esa novela obtuvo el año 2017 el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Luego el libro Space Invaders y Chilean Electric, entre otras obras. También como dramaturga ha sido premiada, obtuvo el premio Altazor con las obras del taller. También yo recuerdo el Liceo de Niñas, la recuerdo también actuando en Noche Mapuche. Bueno, la verdad es que ella es una artista múltiple y muy productiva. En octubre de este año, el sello Alquimia sacó un libro que se llama Preguntas Frecuentes. Y de alguna manera ese libro la emparenta con nuestra invitada de hoy, porque es también un libro que se propone más bien como una especie de artefacto eh, que cruza las fronteras de los géneros literarios. Entonces, en ese sentido, están ya en diálogo antes siquiera de conversar. Así que dejo con ustedes a Nona Fernández. Hola, hola a todos, todas, todes. Muy feliz de estar hoy día aquí con ustedes. Agradezco a la Cátedra Abierta por la invitación, sin duda,
y de manera muy específica a Rodrigo Rojas, con quien me comuniqué, quien me invitó y quien no había terminado de hacerme la invitación cuando yo ya le había dicho que sí, y estaba Mm. maquinando una manera de telonear a nuestra invitada del día de hoy. Lo digo porque quiero subrayar lo feliz que estoy, el trabajo, la escritura de Verónica. Tuve la posibilidad de llegar a ella, de conocerla hace unos años atrás, y desde entonces hasta ahora es una escritura que me enciende mucho, que me sorprende, me enciende y ¿cómo decirlo?, me alimenta mucho también. Eh, Verónica, la escritura de Verónica podríamos decir que está un poco que transita o que está señalada en lo que la maestra Josefina Ludmer señalaba como las escrituras posautónomas, eh, escrituras, ¿cierto?, que están fabricando presente, que son máquinas de realidad, ¿no? Estas escrituras que están vinculadas con un hilo hacia la imaginación del espacio público, que se vinculan con la comunidad, que están pensando en esos vínculos con la comunidad, escrituras un poco híbridas, ¿cierto?, donde la realidad y la ficción no son claras, donde los tiempos no son claros, donde las autorías tampoco son del todo claras. Eh, Escrituras también que están incluso pensando sus propias formas de producción, ¿no? Eh, yo misma he estado muy inserta en esos problemas y pensando esos problemas, por lo tanto, claro, me pasa que cuando leo a la Verónica me siento como, tengo material para seguir pensando, eso me ha encantado. Desgraciadamente no he tenido el privilegio de leer sus últimos libros, el año pasado fue un año muy productivo para la Verónica, sacó 3 libros que todavía no están en mi poder, porque me tiene mal, me tiene muy mal, pero llegarán, llegarán. La pandemia, la falta de tránsito ha costado poder traficar esos libros todavía, pero llegarán. Yo preparé hoy día para ustedes un texto para telonear a nuestra invitada, que es un texto más bien oblicuo, pero que intenta presentar o dialogar un poco con la obra de Verónica y también intenta entregar una mirada de cómo yo misma también observo este trabajo, esta escritura, ¿no? El texto yo lo he bautizado escritura delictual, el hurto, el reciclaje y los conjuntos vacíos de Verónica Gerber. Existe una calle, que quizá no es una calle sino varias, un conjunto de vías que tal vez son solo una parte, un tramo, el desarrollo o incluso el clímax, nunca el final, probablemente no lo tenga o solo sea un nuevo principio, de una avenida larga que se extiende o más bien se refleja en el mapa de muchas ciudades latinoamericanas. En Buenos Aires se llama Warner, en Lima San Jacinto, en el DF la Buenos Aires, en Santiago de Chile es Avenida 10 de Julio Huamachuco, la calle de los repuestos. Si alguien ha quebrado uno de sus espejos, si le han robado las tapas de las ruedas, los limpiaparabrisas, los parlantes de la radio, si ha chocado un foco, ha abollado una puerta, si ha hecho mierda el tapabarro, en cualquier casa de Avenida 10 de Julio Huamachuco encontrará el accesorio que necesita. El Palacio del Repuesto, el Reino del Tapabarro, el Rincón de la Tuerca, el Castillo del Espejo. 13 cuadras y media destinadas a entregar un repuesto tan bueno como la pieza que ya no está. Muchos de esos repuestos son rescatados de algún choque y reciclados para su venta. Muchos son robados. Es posible que tras el robo de nuestro espejo lleguemos a 10 de julio a comprar el mismo espejo que nos robaron. Es posible también que nos subamos a un auto ajeno y encontremos ahí un pedazo nuestro que alguien nos hurtó. 10 de julio es el lugar de las segundas vidas, de las nuevas oportunidades, de las otras combinaciones posibles. El azar y el delito trazan pacto para replantear nuestras estructuras móviles, para proponer e intervenir los artefactos en los que nos desplazamos y, por ende, para ofrecer una nueva manera de transitar el mundo, una que implica cargar con piezas ajenas, con repuestos que hablan de nuestra propia carencia, de lo que ya no está y de cómo intentamos suplirlo. Piezas puente entre el ayer y el hoy, entre el vacío privado y la oferta pública, entre el yo y el nosotros. Piezas posiblemente hurtadas, arrebatadas, sin autorización, sin permiso alguno,
accesorios ilegales que nos posibilitan romper nuestros propios límites para evitar otros, asumir otros, aceptando el delito como un ejercicio necesario de reciclaje y de enredo colectivo. Paréntesis. Convertir la literatura en un suceso plural desde el principio, desde la creación. Cierre de paréntesis. Desconozco cómo han bautizado esta calle en Sao Paulo, en Bogotá, en Asunción, en Montevideo, en Caracas, pero sé que existe, que recorre el continente entero y que ahí, en ese camino en que el azar y el delito confabulan, podemos encontrar las piezas que necesitamos, esas que alguna vez tuvimos o no, pero que hoy son la huella de algo que no está, un hueco, un conjunto vacío en alguna parte del mapa de nuestro propio paisaje. Paréntesis. Cuando un suceso es inexplicable, se hace un hueco en alguna parte. Cierre de paréntesis. Instalo este texto en alguna dirección de esta calle compartida de sentidos múltiples, porque en ella se enredan muchas ideas que transitan la obra de Verónica Gerber. Una obra exiliada de los límites, que se desplaza fuera de ellos, sin documentos ni autorización de entrada o salida. Una obra migrante que podría tener un paradero o más bien un taller en Avenida 10 de Julio Huamachuco para ahí trabajar sus artefactos insurrectos, inclasificables, rebeldes, intertextuales, apropisionistas, artefactos manufacturados con lógicas delictuales que tensan palabra e imagen, que buscan romper perspectiva, que hurtan materiales de otras obras, de otros campos, de otros territorios, piezas sueltas de otros autores y autoras para apropiárselas y luego lanzarlas al dominio público proponiendo una mirada que desbarate toda ley, incluso las que norman la autoría y la palabra. Escrituras visuales, espacios narrativos, murales efímeros, les ha bautizado. Artefactos literarios que dan la batalla al imperio del lenguaje y que buscan comunicar más allá de la letra. Paréntesis. Escribir un texto que sea todos los textos o escribir un texto que sea la destrucción de todos los textos. Cierre de paréntesis. Nadie escribe desde una página en blanco. Transitamos una calle que ha sido recorrida múltiples veces. Es una calle plural, nos pertenece, pero también le pertenece al resto. Es nuestra, pero también ejercemos de invitados. Cada recorrido por ella es un viaje, una perspectiva que queda plasmada en un libro. Cada libro es una mirada a la calle. En esa sobrepoblación de miradas que acumula el tiempo y la calle, ¿qué pasa si en vez de ofrecer algo nuevo observamos mejor lo que ya existe? ¿Qué pasa si en vez de inventar profundizamos en lo que ya está? ¿Qué pasa si desbaratamos el tiempo lineal y replanteamos? ¿Qué pasa si detenemos las fábricas, si dejamos de producir para restaurar? ¿Qué pasa si recuperamos? ¿Qué pasa si reciclamos? Bajo esta lógica, Verónica Gerber ha reescrito libros ajenos, ha hurtado su estructura y ha actualizado sus contenidos, como lo hacen Otro Día, poemas sintéticos, la escritura de Un Día, poemas sintéticos, escrito hace más de 100 años por el escritor José Juan Tablada. Bajo esa lógica, Verónica Gerber ha hurtado la biografía de autores y autoras que han abandonado la idea tradicional de escritura para transformarse en artistas. Sophie Cole, Ulises Carrión, entre otros. En su primer libro, Mudanza, Verónica se trasviste de ellos y ellas, ocupa sus vidas, pisa sus pasos, busca evitar su mirada invertida, disparatada, demencial. Bajo esa lógica delictual, Verónica ha intervenido narraciones que no son suyas y las ha mezclado con elementos gráficos que tampoco son suyos. Así lo hizo en La Compañía, donde la pieza robada es El huésped, de Amparo Dávila, intervenida con otras piezas de La máquina estética de Manuel Felgueres. Paréntesis. Darle vuelta a la literatura para reencontrarse con ella como si fuera la primera vez. Cierre de paréntesis. Paréntesis. Iba al fondo de los textos porque quería volver de ellos para inventar nuevos mecanismos, mostrar la urdimbre que conecta al mundo en una sola composición, transformar el aislamiento literario, criticar el oficio que impera y limita el mensaje. Cierre de paréntesis. En un mundo patriarcal,
neoliberal y mercantilista, organizado por límites, fronteras, muros, razas, clases, idiomas, patrias, géneros, nombres, firmas, autorías, vitrinas, marcas. Una propuesta delictual como esta que Verónica ejerce puede transformarse en un camino posible para desbaratarlo todo y proponer una lógica distinta, una que pague la deuda enorme que tenemos con nosotros y nosotras mismas, una que llene ese hueco, esa pieza que falta, ese conjunto vacío con el que cargamos. Paréntesis. Un libro, creo, es producto de una serie de deudas personales. Cierre de paréntesis. Romper los límites de propiedad y hurtar los materiales que configuran la escritura. Deambular una y mil veces por la calle ya recorrida e interrogarla. Entrevistar la realidad, la plaza pública, apropiarse de lo que ahí encontremos, quebrar vitrinas, activar alarmas, alertar a la fuerza policial y huir con lo robado para reciclarlo y devolverlo a la comunidad. Y que luego otro u otra se lo apropie y lo recicle, y que luego otro u otra lo vuelvan a robar en un círculo delictual y afectivo, sin principio ni fin, sin pasado, sin futuro, sin tiempo. Paréntesis. Sería útil mover de lugar el momento en que suceden las cosas, poner los finales al principio, por ejemplo, o en cualquier lugar, o el pasado en el futuro, lo suficientemente lejano para que nunca lleguemos a enfrentarlo. Cierre de paréntesis. No hay comienzo. Nadie escribe desde una página en blanco, nadie dice algo por primera vez. La calle contiene infinitas direcciones, todas recorridas y habitadas por múltiples pasos ya andados. De ahí que la escritura no es un acto de inspiración original, no es un ejercicio personal aislado de la contaminación y el tráfico de la calle. La escritura delictual que Verónica Gerber nos propone se establece con la conciencia de que en cada uno de sus materiales utilizados hay siempre la huella de un otro. Letras, frases, archivos, ideas, escenas, vidas completas, piezas infinitas robadas en alguna caminata callejera, como este mismo texto hace, instalando entre paréntesis frases de Verónica que yo quisiera haber escrito. ¿Cómo las quisiera haber escrito? Pero no lo hice, solo las robé y me las apropio aquí para ustedes, que son la calle. Y es que la escritura, lo mismo que el delito, se debe a la calle. En ella se ejerce y para ella se trabaja. Esa calle plural que nos pertenece, pero que también le pertenece al resto. Esa calle de la que somos dueños y huéspedes. Esa que quizá no es una, sino varias. Un conjunto de vías que tal vez son solo una parte, un tramo, el desarrollo o incluso el clímax. Nunca el final, probablemente no lo tenga o solo sea un nuevo principio de una avenida larga que se extiende o más bien se refleja en el mapa de muchas ciudades latinoamericanas. Eso. Señoras y señores, respetable público, dejamos entonces aquí con ustedes a nuestra invitada, la querida Verónica Gerber. Muchísimas gracias, Nona, por esa presentación. Me deja pensando muchas cosas, tomé varias notas. A ver si al final conversamos un poco más. Y hola a todo mundo, a quien esté conectado. Para mí es temprano por la mañana, así que gracias a quienes se levantaron temprano. Y bueno, pues yo voy a compartir pantalla para hacer mi conferencia, mi charla. Solo quería antes contarles un poco que me gusta mucho esto que dice Nona sobre el delito, porque la etimología de delito es apartarse o abandonar el buen camino, ¿no? Y creo que me puedo reconocer en esa idea de dejar el buen camino o el camino recto, digamos, o el camino de la tradición, por decirlo, aunque desde luego cualquier experimentación también es parte de una genealogía y de un camino, ¿no? Nada es nuevo, digamos, ¿no? Pero esta conferencia, esta charla, llevo bastante tiempo pensándola y en parte es un intento por seguir la intuición de que tal vez, o a lo mejor es algo que deseo más que otra cosa,
que tal vez lo que he estado haciendo en mi práctica artística ya no necesariamente es apropiación o apropiacionismo, es una lucha personal con esa palabra que hoy en día me hace pensar en cosas con las que no, digamos, no estaría del todo de acuerdo, ¿no? Me hace pensar en ciertas prácticas del arte del siglo XX en el que uno toma pedazos pero no reconoce de quiénes son, por ejemplo, ¿no? Digamos, es discutible desde mi perspectiva el asunto apropiacionista por esas razones, porque es cercano al extractivismo cultural de algún modo, digamos, ¿no? O no sé. El caso es que llevo algún tiempo discutiéndome porque yo misma he usado esa palabra durante mucho tiempo, porque es una tradición, una genealogía en la que obviamente, con la que obviamente me conecto directamente, pero quería pensar que si ya estamos en otro siglo, ¿no? En este siglo XX que ya tiene 20 años, tal vez uno puede empezar a proponer o a pensar otras nomenclaturas. Desde luego no soy la primera que hace esto, y de ahí un poco que salga esta idea del título de la charla que quiero darles hoy, que es Escrituras del compostaje. Pero bueno, eso, contarles que es sobre todo una necesidad personal de entender lo que ha pasado en mis proyectos y de esa intuición de que a lo mejor no quiero ser ya apropiacionista o no deseo serlo, ¿no? Así que bueno, todo lo que voy a decir son ideas en proceso y en transfiguración, y desde luego sus comentarios o preguntas van a ser especialmente relevantes para mí, porque es una cosa que está en construcción y que no sé qué tan atinada sea, ¿no? Y bueno, agradezco infinitamente esta invitación, me llena de honor estar en esta cátedra. Agradezco su presencia virtual y sobre todo el poder conversar otra vez con Nona sobre nuestro trabajo. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla ahora sí. Me imagino que se ve. Muy bien. Empiezo con esta imagen que ha tenido muchas interpretaciones, porque una línea punteada me parece un buen inicio y porque todo lo que diré aquí, de un modo u otro, tratará de líneas punteadas. También me parece un buen momento para intentar resignificar, ojalá que no de un modo desatinado, una imagen que ha sido importante para mí. Este dibujo es, por supuesto, el final de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Antes de llegar a esta última imagen, como todos ustedes saben, hay una pregunta que se repite 3 veces. ¿Qué hay detrás de la ventana? Y en este caso queda sin respuesta, pero tenemos la certeza de que estamos mirando lo que hay detrás de una ventana o la ventana misma. La palabra ventana viene del latín ventus, que significa viento. Antes que una abertura para que entre la luz, la ventana era originalmente una abertura para que entrara el aire. Es decir, las ventanas eran respiraderos. Por otro lado, podríamos decir que una línea punteada es una línea con aberturas, con respiraderos. La usamos, por ejemplo, en las calles, y aquí me conecto con lo que habló de los coches Nona, para indicar que podemos pasar o rebasar de un carril a otro. Es una interrupción en cierta continuidad. En ese caso, el dibujo de Bolaño podría recordarnos que podemos salir del cuadrado. La línea punteada también puede indicar una señal provisional, un corta aquí, como pasa en los libros de actividades infantiles. En ese caso, el dibujo de Bolaño sería una indicación para recortar el cuadrado y abrir ventanas. ¿Qué hay detrás de la ventana? Aire, luz, el mundo fuera del libro. Pero mi intención en esta conferencia no es darle respuesta al acertijo de Bolaño, porque para eso hay cientos de expertos que lo estudian, pero el ejemplo me sirve por lo pronto para que nos quedemos con una primera idea, que una línea punteada es una línea con agujeros. Es decir, una línea punteada es una línea porosa, permeable, incluso una costura visible. Dice Margaret Atwood en Los Testamentos que a menudo dentro de una caja se esconde otra. Tal vez por eso la ventana punteada de Roberto Bolaño siempre me hace pensar en este famoso dibujo de Antoine de Saint-Exupéry, perdón si no lo pronuncio bien, que aparece en El Principito.
Es una caja con respiraderos donde vive el cordero que quieres, el que solo tú puedes imaginar. En esta caja también veo una línea punteada. Tenemos que hacer un recorte imaginario en los orificios para ver lo que hay adentro. La libertad está adentro de la caja porque la libertad aquí es la imaginación. Una imaginación con el aire suficiente para que el cordero pueda respirar. En el libro No es una caja, de Antoinette Portis, los agujeros de una caja invitan, en cambio, a imaginar otros mundos. Aquí es un conejo el que está metido en la caja y saca por las aberturas sus orejas y patas. Entonces, en esta página tenemos una voz adulta que le pregunta al conejo, ¿ahora estás vistiendo una caja o usando una caja como vestido? Y el conejo le va a contestar con una voz infantil, vamos a decir, ¿no? Y diciéndole, esto no es una caja. Entonces, la voz adulta está preguntándonos desde el mundo real y es, digamos, la que corresponde a la línea negra, y la otra voz, la del conejo, al negar que se trate de una caja, nos conecta con el rojo de las páginas de este libro. Y la caja, entonces, puede ser muchas cosas. Me interesa especialmente esta página porque lo que vemos ahí es un robot y el robot me hace pensar en la conexión que podría haber entre un cyborg y un conejo, que son dos seres no humanos que nos están mostrando, ¿no?, que una caja es más que una caja, ¿no? Y también nos recuerdan, o me recuerdan a mí, que mi propio cuerpo, este que habla ahora, que escribe, que dibuja y en este momento específico lo hace virtualmente, mi cuerpo es una caja con agujeros porque también necesito aire, luz y energía para vivir. Traigo a cuento todo este repertorio de cajas con agujeros porque el otro día, cuando subí a mi azotea con la cubeta de basura orgánica para echarla en el compostero, me puse a pensar en Pandora y su caja. Era el final del verano, había llovido mucho y aunque no es algo que no pueda solucionarse, la mezcla corría el riesgo de humedecerse de más y pudrirse. Pandora es una más de las muchas mujeres con mala reputación. La historia que conocemos, en la que es responsable de abrir la caja que contenía todos los males que azotan a la humanidad, es una interpretación de Hesiodo. Pero hay un par de detalles con los que intentaré resignificarla. Como dice Ariela Azoulay, cito, lo que se ha institucionalizado como el orden de las cosas no es solo indignante, sino reversible. Y el trabajo de archivo es, cito de nuevo, una de las claves de esta reversibilidad. Podemos convertir la mitología de Pandora en una línea punteada, nunca fija del todo, abrirle respiraderos a esa interpretación única y monolítica. Porque, y aquí otra idea a partir de Ariela Azoulay, la historia es reversible, o por lo menos está en constante disputa. El primer detalle para resignificar a Pandora es que en el siglo XVI, Erasmo de Róterdam tradujo como caja lo que en realidad era una vasija, un pitos, que es lo que estamos viendo ahora en la pantalla, como el que estamos viendo. Y esto, más allá de la nomenclatura o de la discusión de la traducción, importa, en el sentido hacia donde me dirijo, únicamente porque la función de las vasijas en la antigua Grecia era muy particular, a diferencia de las funciones que pueden cumplir las cajas, digamos. Estas vasijas se usaban para conservar cereales o semillas y también para depositar cadáveres en un tipo de inhumación antigua. ¿Cuáles son entonces esos males que saldrían al abrir una vasija con semillas, cereales o restos orgánicos? El segundo dato es esta vasija del periodo clásico con la que la lingüista y académica Jane Ellen Harrison describe atributos de Pandora que han sido ignorados sistemáticamente. La mujer que emerge de la tierra con los brazos abiertos y saluda a su esposo Epimeteo es Pandora, la que estamos viendo allí. Dice Jane Ellen Harrison, Pandora sale de la tierra, ella es la tierra, dadora de todos los frutos. Y tiene además, si pueden ver ahí arriba, un Ker, se llama Ker, sobrevolándole, que es un espíritu femenino
que particularmente está sediento de sangre de las muertes violentas. Estos atributos ubican a Pandora como una diosa más bien cetónica, según Jane Ellen Harrison. Eso quiere decir que es una diosa del inframundo, de debajo de la tierra. Y en ese sentido, dice Jane Ellen Harrison y otros estudiosos, que Pandora entonces es más bien una representación de Gaia, que es la madre de la vida y la personificación de la tierra, o de Deméter, el dios de la agricultura y la cosecha, y no aquello que Hesíodo le había puesto sobre esa maldición, digamos, que le había puesto Hesíodo. Entonces, siguiendo todas estas ideas, digamos, de los expertos académicos que han hecho este análisis, me parece que es muy posible que la caja de Pandora tuviera adentro semillas, cenizas, restos orgánicos, sangre y cereales. Y todos esos elementos son compostables, es decir, son elementos aparentemente inertes que bajo las condiciones indicadas pueden dar vida. Así que ahí estaba yo frente a mi compostero, lo abrí y metí la cabeza para ver el estado de oxidación y fermentación de su interior y entonces algo se movió entre la tierra. Era una lombriz todavía pequeña que seguramente había nacido de algún huevo traído por una de las tantas hormigas que trabajan en él. Me alegró la mañana. La llegada de las lombrices es una buena señal. Al excavar y hacer túneles, ellas ingieren los materiales orgánicos y los transforman en nutrientes. Son productoras naturales de un abono que puede colaborar para recuperar suelos degradados o contaminados con sustancias tóxicas. Este grabado de Fantuzzi del año 1542-1543, en el que un ave se asoma a la caja, tal vez en busca de alimento, es lo suficientemente ambiguo como para hacerme pensar que los males que salían de la caja de Pandora eran también lombrices de tierra. A veces serpientes, como en la representación que les puse antes, que era de otro autor que se llama James Gilray y era del 1809, donde se ve a Pandora abriendo su caja y salen estas serpientes. Las lombrices, como muchas mujeres, también tienen una reputación negativa. Se las asocia casi exclusivamente con la enfermedad y con la muerte. No en balde este diagrama chino del 1798, que es parte de un manual de acupuntura de Li Shuxian, nos muestra cómo tener hormigas puede causar vómito y diarrea, ¿no? Digo hormigas, estoy con las hormigas, lombrices, perdón. Tener lombrices puede causar vómito y diarrea. O este otro grabado, que es el grabado de los cirujanos removiendo lombrices de Guinea, de G.H. Welsh. Acá les pongo un acercamiento donde se ve cómo el médico con un palo le está sacando las lombrices de dentro del cuerpo al enfermo. Y también encontramos, el otro lugar donde podemos encontrar lombrices en la historia del arte es en las vanitas y en los memento mori, que son también, que están obviamente asociados a la muerte, y allí en ellos las lombrices parecen malignas o indeseables, pero en realidad lo único que hacen ahí entre los cadáveres es transformar la materia del cuerpo en nueva energía para el suelo, es decir, le dan otra vida a lo que ha muerto. Esta es una pintura posiblemente del siglo XVIII, italiana, de una niña, y es como una especie de camafeo en el que está mitad viva y mitad muerta esta niña. O este tipo de representaciones en cera, esta también es una cabeza de mujer, también posiblemente del siglo XVIII, que tiene ahí una cita de la Biblia, del Eclesiastés, además, que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Y nos muestra a la lombriz metiéndose entre los huecos del cráneo. Y esto suele producirnos cierta sensación negativa, digamos, pero lo que trato aquí es demostrar cómo en realidad las lombrices están haciendo algo positivo por lo que se ha ido, ¿no? Lo están convirtiendo en vida nueva, en energía nueva. Como dijo Aristóteles, las lombrices son los intestinos del suelo
Y no en balde se dice que Cleopatra prohibió la extracción de lombrices, pues lo consideraba una ofensa a la diosa de la fertilidad. Traficar con lombrices en el antiguo Egipto era un delito que se podía castigar con la muerte. También se dice que Cleopatra tenía una caja de lombrices debajo de la cama, por ejemplo. Pero no encontré ningún documento que lo compruebe, ¿no? Se dice por todos lados, pero no hay una fuente, o al menos no logré encontrar la fuente original. Voy a volver a este grabado. Y vuelvo a este grabado porque la pequeña lombriz rosada que se asomaba en mi compostero me recordó también eso que dice Virginia Woolf en Una habitación propia, que bajo la mirada masculina las mujeres somos un monstruo extraño que emerge de, y cito, la lectura de los historiadores primero y de los poetas a continuación, un gusano con alas de águila, el espíritu de la vida y de la belleza encerrado en una cocina cortando tocino. Un gusano con alas de águila. La imagen es tristemente cierta y también despectiva y grotesca, pero fue justo ahí, entre la lombriz de tierra, la historia de Pandora, las cajas porosas y los restos de la comida de la semana, cuando pensé que tal vez el compostero es el tipo de habitación con agujeros que necesita la escritura hoy. Este es un dibujo de un compostero que tiene una patente en 1998 y me gustó especialmente porque me parece que guarda una relación bastante cercana con el dibujo de la caja del Principito que les mostré al principio, ¿no? Y también con el dibujo del final de Bolaño, de Los Detectives Salvajes. Tal vez porque cada vez más a menudo siento la necesidad de resituar las historias, de entablar otro tipo de empatías entre las imágenes, las palabras y el mundo, es que siento esa urgencia, por ejemplo, de compostar aquel retrato de lo femenino que cuenta Woolf con otros elementos en esta caja. Un fragmento del manifiesto ferviente de Mercedes Villalba, y cito: la fermentación nos enseña a entender el suelo como algo sustancialmente tumultuoso. La perversidad del liberalismo tardío no conoce límites en lo que respecta al entrenamiento de la atención del consumidor hacia estas texturas como signos de descomposición y enfermedad. ¿Qué mejor señal de que son algo revolucionario? Lo que la fermentación nos muestra son las conexiones invisibles entre todo, vida burbujeante desatada en las cosas escondidas en la opacidad de la materia. También lo compostaría esa imagen con algunas instrucciones de Donna Haraway tomadas de su libro Seguir con el problema, generar parentesco en el Cthulhuceno, traducido por Helen Torres. Cito: importa qué materias usamos para pensar otras materias, importa qué historias contamos para contar otras historias, importa qué nudos anudan nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones, qué lazos enlazan lazos. Importa qué historias crean mundos, qué mundos crean historias. También lo compostaría con este cuadro de Remedios Varo del año 1958, que ella pintó para el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca y que se llama El Labrador. Y aquí podemos ver a un personaje al que le brota de la calva una planta, y al mismo tiempo esa planta brota a través de una especie de sombrero que tiene la forma de una montaña. La idea de la cabeza como una montaña de la que brotan plantas creo que podría resignificar esa imagen de lo femenino que Virginia Woolf detectó al analizar a muchísimos escritores refiriéndose a lo femenino. Y en esa caja también pondría algunas cáscaras de aguacate, de plátano, tal vez algo de té negro. Si la imagen de la mujer como un gusano con alas de águila rebrota de esa descomposición, podría reconocerme en ella. Ya no como un esperpento invisibilizado y apocalíptico, sino como un ser que recuperó ese cuerpo tantas veces perdido, ese cuerpo del que tantas veces nos han desprendido y que exhumará su vida de las vidas de sus predecesoras desconocidas, como dice también Woolf.
Las escrituras, y por escrituras me refiero siempre a imágenes, textos y otras formas de comunicación, necesitan de una habitación para retoñar, una caja con agujeros, capaz de volver a dar vida, otra vida, una que cuide o regenere las configuraciones del lenguaje y transforme la toxicidad o energía de las que ya no son pertinentes. Una habitación que ya no será tan propia porque convocará a diversas especies, voces, formas y objetos a una existencia colectiva en la que los nombres se difuminarán y ya no se sabrá muy bien qué era cáscara de cuál la idea de quién y quién el residuo digestivo de qué. El compostero es, pues, el tipo de habitación donde la historia, el archivo, el cuerpo y la escritura se vuelven reversibles, donde es posible una reescritura distinta de la apropiación, porque el compostero es esa línea punteada que nos recuerda la porosidad y permeabilidad de todas las materias e ideas. Me gustaría cerrar mi charla tomando todavía prestadas algunas ideas de otros campos para definir algunas nociones más sobre lo que propongo como escrituras del compostaje. Las escrituras del compostaje son entonces líneas punteadas, surcidos o costuras visibles entre fragmentos distintos, diversos. Cuidan y cultivan colaboraciones y combinaciones inesperadas, como diría Donna Haraway. Dice Vanessa Watts, citada por Jennifer Mae Hamilton y Astrida Neymaris, que los humanos están hechos de tierra. Nuestra carne es literalmente una extensión del suelo. Entonces, las escrituras del compostaje son como el suelo, contienen múltiples mundos. Reconocen que la escritura es una extensión del cuerpo y un modo de proponer una cartografía transformativa de esos suelos, de esos mundos. Las escrituras del compostaje deben tener un, y cito, metabolismo crítico. Dicen de nuevo Jennifer Mae Hamilton y Astrida Neymaris, pon atención a lo que pones en el compostero. Date cuenta no solo de que está siendo transfigurado, también observa bajo qué condiciones, por qué y con qué efecto. Y ahí termina la cita. Las escrituras del compostaje entonces son metabolismos críticos que cuestionan sus materias, sus medios de producción y distribución, sus afectos, sus genealogías, sus opresiones y sus relaciones de poder y la noción de propiedad. Este es un dibujo que aparece en un manual del proyecto de compostaje de la ciudad de Nueva York, que es de 1993. Desde entonces me parece que está funcionando ese proyecto. Y bueno, es un diagrama que muestra todos los organismos que están involucrados en la transformación de los desechos orgánicos, ¿no? Y bueno, lo traigo a cuento porque las escrituras del compostaje me parecería entonces también que son escrituras que no ocultan sus contradicciones, sino que las encaran. Están siempre incómodas porque aspiran a eso que Silvia Rivera Cusicanqui propone como una mirada cheje, espero estarlo pronunciando bien, que es, ella explica que la mirada cheje o lo cheje es un gris jaspeado que se forma por una infinidad de puntos negros y blancos. Esos puntos negros y blancos en la percepción se unifican y los vemos como grises, pero en realidad se mantienen blancos y negros esos puntos, ¿no? Están separados, pero en la percepción hay una mezcla. Es una mirada que, cito a Rivera Cusicanqui, perdón por los, no sé si se oyen unos martillazos que hay, pero es que están arreglando un local de aquí abajo, espero que no se oigan demasiado, pero bueno, dice Silvia Rivera Cusicanqui, una mirada que es una fuerza explosiva y contenciosa y se opone a las ideas, dice, que andan en busca de lo uno y se opone también a la superación de contradicciones a través de un tercer elemento armónico y completo. Eso quiere decir que la mirada cheje es siempre una contradicción y es siempre contenciosa, es decir, no procura a la contradicción como un momento a superar para llegar a una conclusión o a una síntesis, está en contra incluso de la hibridez como tal, ¿no? Me interesa sobre todo la idea
de poner sobre la mesa la contradicción, porque me parece que no hay otro modo de habitar hoy en día las escrituras, porque de hecho no hay un solo modo de no escribir o hacer arte contradictoriamente, ¿no? Siempre hay elementos que están en contradicción, y creo que más que intentar ocultarlos o superar esas contradicciones o resolverlas, hay que ponerlas sobre la mesa en los objetos, y que el lector pueda atravesarlas y tomar sus propias decisiones con respecto a cómo se han llevado a cabo esas contradicciones en la obra, digamos, ¿no? Otra cosa que dicen también Jennifer Mae Hamilton y Astrida Neymaris en un artículo, por cierto, muy interesante que se llama Compostando feminismos y las humanidades ambientales, al que llegué gracias a Mercedes Villalba, a quien cité hace un rato sobre la fermentación. Ellas también dicen otra cosa que me parece muy importante, que es que en la composta la permeabilidad no es igualdad, ni es homogeneidad. Y eso creo que es importante, porque las escrituras del compostaje también no solo reconocen las múltiples diferencias entre los mundos que descomponen y fermentan, sino que intentan dejarlas allí, ¿no? Esto se liga con la contradicción. Es decir, el hecho de que todo en un compostero se funda en algo más no quiere decir que uno no pueda rastrear de dónde venía cada elemento. Y bueno, pues aquí pongo al personaje de Remedios Varo como ese resto orgánico a transformarse con todos estos otros organismos vivos, la mayoría casi invisibles, para decir que las escrituras del compostaje también se preguntan, aunque no puedan responderlo todavía, cómo resituar lo humano y lo no humano al contar historias, ¿no? Eso también es algo que las escrituras del compostaje pienso que podrían estarse preguntando. En última instancia, las escrituras del compostaje suceden en los límites del lenguaje. Ese es su lugar natural. Porque, como dice Úrsula K. Le Guin, para hacer un mundo nuevo, definitivamente se comienza con uno antiguo. Para encontrar un mundo, tal vez tienes que haber perdido uno, o tal vez tienes que estar perdido. La danza de la renovación, la danza que hizo al mundo, se ha bailado siempre en el filo de las cosas, en el borde, en una orilla brumosa. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Verónica. Está excelente. Está excelente tu texto, y ahí se nota mucho la conjunción de los dos lenguajes, como cada una de las imágenes era absolutamente necesaria y complementaria al texto. No estaban ahí ilustrando, sino que estaban expandiendo lo que tú decías. Me quedó, por supuesto, grabado la imagen de Remedios Varo, el labrador, y mientras tú describías ese objeto o esa figura que tiene en la cabeza como la forma de una montaña, atravesada, digamos, por este crecimiento vegetal, yo no podía evitar ver en esa figura la expansión de la cabeza, o al menos el cuero cabelludo estirado, porque lo conecté justamente con esa cabeza que mostraste, donde por un lado todavía tenía la carne viva, y por otro estaban las lombrices de todo tipo caminando por los espacios que deja el cráneo. Entonces me imaginé que ese era, en el fondo, detrás de esa figura podía estar justamente el cráneo descubierto de ese hombre, de ese labrador. Y para reforzar lo que planteas, digamos, también yo, mientras tú hablabas de esto y haces un par de referencias a la figura de la bruja como
como esta campaña en contra de los misterios de lo femenino, eh, yo no podía evitar pensar, digamos, en las brujas de Macbeth y todo el terreno que se señala como lo sobrenatural, y que ahí está la magia, y que lo sobrenatural no es nada más que un énfasis en lo natural, es decir, la muerte como un proceso de nutrición, la muerte como parte del tracto digestivo de la vida. Y esa conciencia, claro, genera mucho miedo, y cuando se trae al lenguaje, desestabiliza todo. Y la forma más fácil de lidiar con eso es acusar de bruja, que vendría a ser una especie de crítica literaria también, practicada a lo largo y ancho de varias culturas. Así que nada, te quería felicitar, y me sorprende todas las veces que hay una presentación, y yo sé, porque lo puedo certificar, que no hay ninguna comunicación entre Nona y Verónica hasta antes del día de hoy, salvo, por supuesto, el safari que hace Nona en la web y en las librerías buscando los libros de Verónica que todavía no ha leído. Pero salvo de eso, lo único que tiene Nona es el título. Y cómo de manera intuitiva, bueno, una intuición bien entrenada y educada, pero intuición y al fin y al cabo, cómo le da un nuevo piso a lo que va a presentar Verónica. Porque en el fondo, claro, termina hablando del compostaje de objetos, el compostaje industrial como un ciclo de la vida comunitaria, de la vida de la ciudad. Y por supuesto, el otro compostaje que presenta Verónica también empieza con una visión de la ciudad, pero más bien de lo doméstico. El punto de inicio es la cocina, y el punto de inicio de Nona es la cochera. Así que me gustó mucho. Yo aquí sentado en este sitio privilegiado, disfruté mucho escuchándolas a ustedes dos, así que mi admiración por ambas autoras se ha triplicado. ¿Mm? Y no hay pastilla que pueda contener eso, y eso me gusta. Ujú. Así que yo quisiera saber, Nona, si tú tienes algún comentario, alguna pregunta hacia Verónica, como para poder iniciar la conversación. ¿Sabes qué? Mira, no, quedé como muy encendida, lo decía cuando partí, cuando tuve acceso a leer Conjunto Vacío hace mucho tiempo con el libro de la escritura de Verónica, me pasó un poco lo que me pasa ahora cuando la escucho, ¿no? Que quedo tremendamente encendida, como con ganas de escribir. Y eso es maravilloso, ¿no? Creo que es tan interesante esta idea del compostaje, ¿cierto? Como una manera de poder ejemplificar y jugar y visualizar, ¿cierto? De alguna manera el rol que por lo menos yo intuyo, nos interesa a las dos de la escritura en el momento contemporáneo, ¿no? Que es una escritura que metaboliza, ¿no? Que metaboliza la realidad, que no está aquí con una intención de estar en un lugar muy por sobre las cosas, sino que todo lo contrario. La Verónica sitúa la escritura y el trabajo de la escritura en el compost, o sea, digamos ahí, incluso en la tierra y más abajo de la tierra. Me parece como muy, ahí donde intenté señalar el trabajo del reciclaje colectivo desde el hurto y desde el delito, ¿no? Como una manera de ir rompiendo las normas a las que estamos acostumbradas y acostumbrados y acostumbradas a vivir y a entender la escritura. Eh, Ahí la Verónica lo lanza a un lugar muchísimo más eh, a mi juicio, más problemático, ¿no? Me gusta mucho también la idea, y que es algo que señaló ella al comienzo. Estoy hablando, estoy desparramando ideas, no estoy ni siquiera muy clara, pero esta idea del hurto y como estas piezas que vamos lanzando al compost, pero que ese hurto, a mi juicio, es afectivo, porque todas las piezas que vamos lanzando a la caja, ¿cierto? A esta caja de compost, tienen una razón, tienen un porqué.
esa razón es afectiva, esa razón también tiene que ver porque son piezas o materiales que nos van encendiendo, que nos van proponiendo, que queremos darle un nuevo punto de vista también, que queremos revisitar y que queremos metabolizar, que queremos encarnar también. Hay un tema ahí muy que tiene que ver con la idea de encarnar, de metabolizar. Uno metaboliza sin duda en una caja de compost, pero también la escritura es un ejercicio muy vivo, ¿no? No es solamente en el computador, uno se posee de ideas, de conceptos, de problemas, ¿no? Nada, me pareció tremendamente interesante. O sea, ¿qué quieres que te diga? Muy, muy, muy lúcido la idea del compostaje. Me deja con muchas ideas también. Había leído algo sobre el trabajo de la Verónica, o había escuchado a la Sara Uribe, una tremenda autora mexicana, a quien yo admiro también muchísimo, que situaba a la Verónica como una escritora transhumante, decía ella, por la idea de ir rompiendo límites. Tú también lo señalabas un poco al comienzo, Rodrigo, esta idea de ir rompiendo límites y ir en un divagar. Por eso también a mí el trabajo de la Verónica me lo instala en una calle. Yo soy mucho más urbana, soy menos agreste, soy tremendamente urbana, no tengo cómo sacarme esos imaginarios de la cabeza, pero la idea de una escritora que está instalada en una vía pública y que va con su cajita de compost recolectando piezas, ¿no? Para poder proponer algo nuevo. Eso me entusiasma mucho como una idea de trabajo escritural, esa es la verdad. Creo que no veo otra posibilidad, esa es la verdad. Mira, me parece muy interesante tu comentario, y yo creo que a una de las personas que está viendo esta conferencia en este minuto, su nombre es Catalina Villegas, también le va a parecer muy interesante, porque justamente había puesto en el chat una pregunta donde pedía relacionar el concepto, digamos, de el delito, el robo, como un reciclaje de la propiedad en función del compostaje, y yo creo que contestaste la pregunta antes de que esta fuera formulada. Así que sigue sumando puntos a tu intuición, Nona Fernández. Felicitaciones. Pero yo quisiera hacer este énfasis, quizás Verónica, tú puedes también comentar esto, que en cierto sentido también el compostaje parte de una lógica que desafía lo que nosotros consideramos como los límites de la propiedad privada, porque el compostaje está en la zona que está donde se acaba la propiedad privada, en aquellos objetos que fueron desechados y ahora son clasificados como basura. Y esa es una zona muy gris, porque de hecho existen leyes donde la basura tampoco puede ser intervenida hasta que sea retirada de la casa. Es más, en algunos países la basura no puede ser señalada como perteneciente a una persona si no existe una orden judicial. ¿Por qué? Porque la basura están los remanentes de la vida íntima de alguien. Y por lo tanto, no solamente la basura es una nutrición para nueva vida, no solamente la basura o los objetos robados son parte, digamos, de un desafío a la propiedad privada para generar un mercado más dinámico, que aprovecha estos pequeños desechos, sino que también son parte de un texto, porque son remanentes y nos permite leer lo que hubo. Y por supuesto, imaginar también lo que puede surgir a partir de eso. Entonces, en ese sentido, el compostaje se sitúa más allá de la propiedad privada, pero tiene algo de adivinación, porque en ese humus está leyendo el bosque que va a surgir. Gracias por sus comentarios. Estaba pensando mucho en el texto de Nona y desde que lo escuché, intuyo también, hay que verlo, que a lo mejor habría que agregarle a toda esta reflexión sobre las escrituras del compostaje, las del reciclaje. Es decir, no me parece que estén lejos una de otra en lo absoluto, pero directamente no mencioné el reciclaje en esta charla. Y estaba pensando, por ejemplo, cómo cuando Marcel Duchamp propone esto del objeto encontrado, él decía
que había dos tipos creo que eran dos tipos, espero no estarme equivocando, pero había dos tipos de objeto encontrado, el objeto encontrado como tal y el objeto encontrado asistido, ¿no? Y siento que algo así metodológicamente pasaría con la idea de las escrituras del compostaje y las del reciclaje, es decir, son parte del mismo universo, pero tienen una metodología ligeramente distinta. Las del compostaje serían el objeto encontrado como tal, ¿no? Es decir, la materia orgánica que se puede rehacer, ¿no? Y muy importantes, importantísimas en una sociedad como la nuestra, capitalista, poscapitalista, como lo que sea, las del reciclaje, que serían los objetos encontrados asistidos. Cuando Duchamp hablaba del objeto encontrado asistido, se refería a que es un objeto al que él todavía le hacía una intervención a ese objeto, ¿no? Para convertirlo en escultura, en obra de arte. En ese caso, las escrituras del reciclaje necesitarían de algún modo de esa intervención que, como decía Rodrigo y también Nona, le permiten como regresar al ciclo del mundo y cumplir funciones a esos objetos inorgánicos, digamos, ¿no? Que de los que estamos absolutamente poblados por todas partes, ¿no? Entonces, estoy pensando que tengo que extender esta idea y sumarlo del reciclaje como otra forma del mismo tipo de escrituras del compostaje, toda la idea de reciclaje que no está todavía acá, pero que tiene mucho sentido y que sin duda es muy urbana, y yo también me sumo contigo, Nona, yo también soy absolutamente urbana, y por eso hablo del compostero de mi azotea, ¿no? Porque eso es lo que tengo, y en realidad tampoco sé mucho de la vida agreste, y estoy pensando desde aquí, desde un departamento en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, en el que tengo una jaula en la azotea, no sé cómo le digan en Chile a lo que hay en la azotea arriba, donde uno pone los tanques de gas y el compostero, o bueno, yo lo puse ahí, y he tenido muchos problemas. Estoy muy de acuerdo con Rodrigo en que es el límite de la propiedad privada, porque en otro sentido distinto al que planteabas, yo también he tenido muchos problemas por hacer composta en mi edificio. Los de la inmobiliaria en algún momento me prohibieron. Yo tenía un compostero casero que yo había construido y me lo prohibieron, y ahora compré uno de estos que venden en el súper, y este no gotea, ¿no? El problema era que mi otro compostero goteaba demasiado y este no gotea, entonces no tengo tanto problema porque decían que yo iba a lastimar la impermeabilización de la azotea. Una cosa absolutamente absurda en una ciudad en la que llueve 6 meses al año unas cantidades de agua inusitadas, ¿no? Pero mi compostero iba a arruinar el techo del vecino, ¿no? Entonces, en fin, estoy de acuerdo. Eso estaba pensando ahora mismo, como generar más relaciones entre la idea de reciclaje y de compostaje, también porque me hizo recordar, Nona, que toda esta idea del compostaje, digo, desde luego llegué a través de las autoras que fui citando y nombrando, pero antes de pensar en el compostaje, yo estaba pensando en el reciclaje. Mi tesis de maestría de Historia del Arte es una tesis sobre las fotografías anónimas que compramos en los tianguis de pulgas, ¿no? Y ahí digamos que hice todo o intenté hacer un análisis sobre cómo esos objetos se resignifican y vuelven a entrar en una cadena cuando alguien los compra en estos mercados, ¿no? Y es basura seleccionada, digamos, básicamente, que vuelve a tener una vida. En este caso tenía una nueva vida porque yo escribía sobre esas imágenes para la tesis, ¿no? Entonces, bueno, en realidad también Nona con su texto me hizo recordar que como la urbana persona que soy, yo empecé pensando en el reciclaje antes que en el compostaje, ¿no? Y eso, creo que está bueno. O sea, me lo llevo de tarea para sumárselo al texto. Bueno, es curioso porque no solamente hay un desafío a la frontera con la propiedad privada, sino que también hay un desafío a ciertos conceptos, como el concepto de basura, como el concepto de desecho, porque ciertas cosas se resignifican y también esas palabras se vuelven a cargar de significado. O sea, ya el desecho no necesariamente está asociado a
a una situación de falta de salubridad. En el fondo, el desecho ya no es solo muerte, ¿no? En ese sentido. Y claro, me parece interesante porque, por ejemplo, aquí en el chat hay una persona, María Ignacia Coll, que pregunta sobre el movimiento Zero Waste, es decir, de cero desecho, que en el fondo no es nada más que una forma de resignificar aquello que llamamos desecho, que más que o sea, es además de un trabajo físico, también es un trabajo lingüístico. No sé si tú estás familiarizada con ese movimiento, que es la pregunta que hace María Ignacia. Sí, digo, he leído sobre él. De hecho, eso que mostré de Nueva York es parte, me parece, de ese movimiento, de algún modo. Sí, digamos, está muy centrado en el tema de ecológico, digamos, ¿no? Yo estoy tratando de resignificar algunas de esas ideas en tanto lo que nos compete como escritoras, escritores o artistas o lo que sea que seamos, ¿no? O sea, cómo funcionan esas metodologías, no sé, la del zero waste o cualquier otro gesto, vamos a decir, ecológico, cómo pensarlo justo, ¿no? En el lenguaje, cómo trasladarlo allí, porque si, digamos, lo que yo pienso es esto, si, como han dicho ya muchos teóricos, el lenguaje, digamos, es el que le da forma al modo en que pensamos, entonces, si empezamos a pensar desde ese lugar el lenguaje, tal vez también pueda filtrarse ese entendimiento y cambiar metodologías en el mundo de algún modo, ¿no? No pensando que la literatura o el arte van a cambiar el mundo, en lo absoluto, pero la literatura, el arte, etcétera, sí están a cargo de pensar el lenguaje, de ser críticos frente al lenguaje y de producir lenguajes que, como decía Nona al principio de lo que dice Josefina Ludmer, pues actualicen el presente, ¿no? Y que estén, eso, haciendo presente de algún modo. Entonces, eso pensaba, en ese sentido me conectaría con ese movimiento. Es decir, creo que en el presente una de las múltiples urgencias que tenemos es pues la de la sexta extinción, ¿no? Así que pienso que la literatura también tiene que pensarse metodológicamente desde ahí, es decir, por supuesto que también está bien si en lugar de comprar un cuaderno de papel bond, compramos un cuaderno de papel piedra para no contaminar, por supuesto, pero lo veo un poco más allá de eso en términos más como del lenguaje, ¿no? Yo misma he ido implementando a lo largo de los años y muy lentamente, porque me ha costado mucho trabajo, y ese trabajo que me ha costado ir implementando como estrategias ecológicas en mi propia casa y en mis propias rutinas, me hace darme cuenta que todo está estructurado para que no pensemos así, ¿no? O sea, me doy cuenta cómo la generación baby boomers es incapaz de pensar en no usar bolsitas de plástico, ¿no? Y creo que el lenguaje puede hacer algo al respecto de eso, en algún sentido, ¿no? No puedo decirlo con claridad, pero me parece que si cambiamos la lógica de la escritura, entonces los textos van a hacer otras cosas y los lectores van a tener otras herramientas y entender que a lo mejor puedes reusar la bolsita de plástico, ¿no? No sé, algo así. Sí, además yo quisiera agregar algo un poco a esa reflexión que tiene que ver mucho con la idea de recuperar, o sea, primero que nada quiero señalar lo interesante que se vuelve la escritura cuando la escritura se piensa en sí misma también, ¿no? Que es algo un poco de lo que hablaba Ludmer y que aquí está señalando también la Verónica. Lo importante que es que la escritura deje de lado un poco la norma clásica de escribir, por escribir, sino que la escritura también se vuelva una manera de pensar. Brecht lo planteaba así en el teatro también. No existe obra de teatro que no esté pensando el teatro en su propia obra, ¿no? No solamente estructuralmente, sino que esté planteando el lenguaje, sus formas, su estructura, sus formas también de edición, sus formas de socialización con la comunidad. Y en ese sentido quiero también hacer un link, primero señalar eso, lo interesante que es.
y señalar un link hacia el trabajo del compostaje y del reciclaje y del trabajo con el desecho y la basura, también como una lógica para poder hacernos cargo de nuestro pasado también, de entender que en ese espacio que es el pasado está todo, está todo. Y lo que nos queda también es trabajar sobre esas huellas, ¿no? Entendernos como escrituras que son huellas, que están hechas de huellas, y que evidenciar esas huellas se vuelve un trabajo de reciclaje y de compostaje también, digamos. Ahí estamos reciclando un poco la vida, el pasado y la escritura misma, a partir de lo que vayamos desarrollando sin duda desde el presente, porque estamos instalados y instaladas y instaladas en el presente, sin duda que sí. Pero lo importante también que se vuelve como un ejercicio de veneración y de solamente de veneración, de relevo al presente, en una sociedad o en un momento donde el mundo estamos entrando en crisis de productividad, donde el modelo y su productividad ya nos tienen muertos, anímicamente y al planeta completamente seco, es ahí donde yo creo que hay que parar la fábrica, ¿no? Parar la productividad y empezar a entender que lo que tenemos ya es suficiente y con lo que tenemos ver cómo podemos seguir funcionando, ¿no? Y en términos escriturales, bueno, como nos compete la letra, hay una cantidad de escritura que ya se ha hecho, que podemos ir revisitándola, observándola, replanteándola. Y hay algo que aprendí mucho pensando en el trabajo de la Verónica y ahora escuchándola, que también es, voy a volver a lo de los, estoy bien desordenada, pero no importa, a los lazos como afectivos de las escrituras, ¿no? Y siempre para mí, en mis inicios, escondía todas mis inspiraciones, siempre las escondía. Eran material de trabajo, pero nunca las explicitaba, ¿no? Y lo importante, lo interesante que es el explicitar, como de alguna manera también tú lo decías, poner sobre la mesa todos los materiales de trabajo. Poner nuestros problemas, nuestras contradicciones, nuestros materiales de trabajo sobre la mesa, eh, y entender que venimos de algo también, que estamos siempre trabajando sobre algo. La escritura, como insisto, como el espacio de la huella, entendernos como una escritura que se desarrolla en la falta de algo, en la carencia de algo. Intentar pagar esa deuda con nosotros, con nosotras, con el mundo, en esa escritura también. Sí, una cosa que para mí fue importante en los años que llevo haciendo composta literal en la azotea fue darme cuenta de todas estas cosas que no sabía porque soy una persona absolutamente urbana, de cómo llegan las lombrices, o etcétera, etcétera. Pero sobre todo, darme cuenta al investigar sobre las lombrices, ese poder que tienen para convertir lo tóxico en energía, ¿no? Y no sé, esa idea llevada a la literatura y en general a las artes me parecía muy potente, es decir, es reversible, la toxicidad es reversible, ¿no? Porque a veces parece que aquello que se escribió por decir sobre las mujeres, como pongo ahí en la charla, ya quedó así para siempre, ¿no? Que no hay manera de entenderlo de otro modo. Y me gusta esa idea de que aquello que siempre hemos llamado resignificación puede tener una conexión con una idea de toxicidad que se cambia, ¿no? Es decir, no nos podemos deshacer de las energías que existen en el mundo de las ideas y en el mundo material, pero a lo mejor sí podemos transformar esas energías hacia otras direcciones. Y por eso sí me parece muy importante esto que dices de hacerse cargo del pasado, lo comparto profundamente. Y algo más iba a decir, pero se me acaba de olvidar algo sobre lo que dijiste tú al final, Nona. ¿Qué dijiste al final? No sé. Pero tenía otra cosa. Bueno, vendrá, regresará a esa idea. Pero bueno, eso, no, nada más como, sí. ¿Sabes? Y que algo también que se me quedó en el tintero y que se me enciende con lo que tú dices, cuando podemos replantear ideas o revisitar o resenificar ideas que han sido toxina durante mucho tiempo, que podemos replantearlas y hacer de eso otra cosa, también se me enlaza con la idea de una escritura delictual, voy a insistir en eso, que alerte las alarmas, ¿no? Sí.
que haga escándalo, o sea, que de alguna manera nos desordene un poco la norma en la que estamos, rompamos la norma. Y romper esa norma implica desorden y también implica que haya problemas al respecto, ¿no? Que haya miradas que problematicen con lo que uno pueda llegar a plantear en una escritura, porque vas a romper la norma. O sea, porque vas a plantear un pensamiento nuevo, como lo estás planteando ahora, como se planteó en la charla sobre la mirada Pandora, por ejemplo, que me parece buenísima. Claro, algo que revierta una mirada anterior que ya ha sido solidificada, siempre va a encender las alarmas, ¿no? Va a hacer que alguien llame a la policía y que llegue un inspector, normalmente un inspector, y diga, no, esto no se hace así, esto se hacía de otra manera, ¿no? Claro. Eso también a mí me encanta, eso me encanta, creo que la escritura debe proponerse eso también, ¿no? Ya me acordé lo que iba a decir, porque tú hablabas de que antes ocultabas, ¿no? Tus referencias o tus materiales, ¿no? Me gusta la palabra materiales, me encanta. Y yo creo que todos, todas, todes hacemos eso, ¿no? Pero sin duda es un ejercicio que suena bastante simple, ¿no? El de transparentar los materiales, pero no todo el mundo quiere hacerlo. Es decir, yo creo que la literatura tradicional, por llamarle de algún modo, no necesariamente ve muy bien eso que podría no representar ningún problema, ¿no? Es decir, transparentar todos esos materiales, porque no es muy literario eso, ¿no? En el sentido así más tradicional de la idea de lo literario o de la lírica, andarte deteniendo para decir, pero esto no lo dije yo, lo dijo fulanito, pero fíjate que esta imagen sí es mía, pero no, porque, ¿no? O sea, como... creo que es Cristina Rivera Garza la que dice en su libro de Los muertos indóciles, donde ella habla de la desapropiación. Al final dice que los libros se van a volver más largos en la sección de agradecimientos o al final, ¿no? Donde viene precisamente todo ese ejercicio de transparentar, ¿no? Y otra cosa que yo siempre digo también es que para mí una de las partes más importantes de un libro, por ejemplo, pensando en la literatura, es la página legal, ¿no? La página legal me rompe la cabeza a mí cada vez que tengo que hacer un libro, porque ahí es donde están las contradicciones. En la página legal es donde uno puede leer las contradicciones del autor con su editorial, con los lectores, con todo el sistema literario, ¿no? Y el ejercicio que logres hacer ahí, la pequeña guerra que logres ganar en la página legal, esa es la que da ciertos signos, me parece, de otra escritura, ¿no? A veces lo único que se logra es señalar la contradicción, ¿no? Por ejemplo, y no sé, las páginas legales de mis dos últimos libros son muy raras porque la editorial tiene copyright, ¿no? La editorial decidió mantener su sede copyright por el diseño de los libros, ¿no? Que pues desde luego todo el diseño de interiores es de mi editorial, de Almadía, pero yo pedí que le quitaran la C a mi nombre, ¿no? Pero no sé legalmente eso después cómo pueda leerse el día que yo me muera, o sea, no sé quién queda dueño de qué. Y también agregué una leyenda de que no es un delito reusar los materiales de esos libros porque ellos a su vez son un reciclaje de otros y que solo se mantenga la nota, ¿no? Pero esta es la primera vez que yo hago un ejercicio así en mis páginas legales. Antes de eso no me había atrevido, ¿no? Y culpo digamos, a todo el movimiento feminista de la posibilidad de armarte de valor y decir, oye, yo no quiero la C en mi nombre, quítasela, es mi problema, no se la pongas, no la quiero, ¿no? En fin, ese tipo de discusiones internas son las que me parece que van conformando las escrituras del compostaje y reciclaje. Bueno, esto está muy interesante y siempre me sucede lo mismo. Yo tengo un rol anticlimático. Cuando la discusión está en su punto, tengo que decir, esto se acabó. Así que algún día me voy a sanar de ese papel que tengo que cumplir. Pero les quiero contar que, bueno, la próxima semana nosotros tenemos un nuevo evento, se llama Vivir la otra lengua. Son 2 días donde vienen solo traductores literarios a discutir. Va a haber gente como Susan Bernowski de la Universidad de Columbia, William Rowe de Inglaterra, Stuart Cook de Australia,
muchos traductores que están en Chile, de la Megan McDowell, de Rodrigo Lavarría, y no hay nada más cercano al compostaje y al reciclaje y al mostrar el origen y a dar vuelta el telar y dejar en evidencia todos los materiales que participan que la traducción. Y claro, claro, así que esto ha sido también una antesala a lo que viene. Así que yo les quiero agradecer su entrega, la generosidad de ambas, su inteligencia y talento, y bueno, y también como subrayé hoy, su intuición, ¿ya? Y no te preocupes por los martillazos del piso de abajo, Verónica. Eso fueron muestras de fidelidad, de que esto estaba en vivo y que nada de esto obedece a un guión. Aquí no hay libreto. Incluso hasta hay timbres, gatos y martillos. ¿Ah? ¿Qué más? Muchas gracias, Nona, y muchas gracias, Verónica. Ha sido un privilegio escucharlas a ambas. Y esto, bueno, va a quedar grabado para que la gente lo pueda volver a visitar y disfrutar una vez más esta conversación y sus textos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Nona. Gracias a ustedes. Un gusto. Igual. Y gracias a todos los que están ahí del otro lado viéndonos. Hasta luego.